Vamos a estar alabando al Señor. Amén, hermano. Santo y bendito tu nombre, Padre. Gracias te damos por tu inmensa misericordia, Señor. Seas tú derramando en este lugar, Señor. Bendito. Tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Santo. Bendito Dios. Quiero sentir tu corazón. Señor, bendito Dios de la gloria. Quiero vivir mi vida siendo sensible Gracias, a gracias, la gracias. necesidad de Jesucristo. Lluvia mirar quiero sentir tu corazón. Quiero vivir mi vida siendo insensible a la necesidad de Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. De amor a mi humillo y busco tu rostro. ¿A quién llegue, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿Quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible a la necesidad de Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y
Dentro de mí, y yo quiero recordar. Mi brazo caerá ante ti.
gozar con Jesús de Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno. Y en mi nombre Cristo Santo para mí el mundo se torna bueno. En mi nombre Cristo Santo el mundo se torna bueno. Sí, vamos a gozar, sí, vamos a gozar, sí, vamos a gozar con Jesús de Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno. Y en mi nombre Cristo Santo para mí el mundo se torna bueno. Cristo Santo para mí el mundo se torna bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno.
palabra del Señor. Amén, hermano. En el libro de Juan, bendito Dios, Juan 31. Esta palabra habla sobre la libertad. Sé que esto lo habrá escuchado muchas veces, pero tenemos que entender qué es la libertad, hermano. Porque por ahí decimos que la libertad y no tenemos el concepto de qué es la libertad. Entonces nosotros tenemos que entender eso para poder explicar qué significa ser libres. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el hermano Enrique en la foto. Bendito Dios. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Juan. Amén. 31. Bendito Dios. Amén. 31.1. Amén. Perdón, 8. Perdón, 8.31. Un error mío, hermano. Amén. Juan 8.31, titulado en mi Biblia, la verdad os hará libres. Amén. Bendito Dios. Si ya lo encontraron, amén. Lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Toma asiento, hermano. Bendito Dios. Cuando nosotros estamos en la casa de Dios, ahora que conocemos a Cristo, podemos entender qué era la esclavitud. Acá le está hablando a los judíos. ¿Ven? Ellos estaban respondiendo y decían: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y eso era lo que también nosotros decíamos antes. ¿Por qué decíamos que no éramos esclavos de nadie? Porque no conocíamos la verdad. Cuando la verdad viene a nuestras vidas, ahora entendemos que sí éramos esclavos, pero no lo sabíamos. Acá está pasando lo mismo. Ellos dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. Dice: ¿cómo decís? Tú seréis libres. Ese es el concepto de la esclavitud y la diferencia que hay entre ser esclavo y ser libres. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, sí éramos esclavos, porque el camino que veníamos llevando era un camino que no nos llevaba a la obediencia a Dios, y era un camino de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque el único que nos puede dar vida es Cristo Jesús. Entonces, caminando en esa forma, de esa manera, éramos esclavos. Entonces la Biblia dice que cuando uno es esclavo, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el esclavo está sujeto a la esclavitud. Yo le voy a dar un ejemplo para que usted entienda la esclavitud. Suponga que vienen y toman toda la parte de Solano, invaden, sitian todo el lugar y nos hacen esclavos. Las madres, las futuras madres que están embarazadas, esos hijos, ¿en qué condición nacerían? Serían esclavos. Pero ellos todavía no lo saben, porque están viviendo en una esclavitud, pero ellos todavía no lo saben. Esa es la forma que tenemos de definir qué es la esclavitud. Porque usted va a escuchar este argumento: cuando nosotros tengamos que salir a la calle, esto sí se va a manifestar y usted lo va a ver. Cuando usted le predique la palabra de Dios y le diga usted, porque Cristo murió por usted o Cristo murió por vos, él le va a decir: ¿por qué murió por mí? Y porque todos pecamos. ¿Y sabe qué van a decir? Si yo no pequé. ¿Sabe por qué no pecó? Porque él nació en esclavitud, pero nunca lo supo. Nunca se dio cuenta que era un esclavo
porque nació en esclavitud. Pero ¿qué pasa? Para uno poder reconocer la verdad de Cristo, no del hombre, la verdad de Cristo, tiene que primeramente reconocer a Cristo como su único Salvador y como que sabiendo, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Ellos no podían hacer eso. Los judíos no podían reconocer que era el Hijo de Dios. Entonces ellos estaban esclavos, pero no lo sabían. Entonces, el argumento que se va a utilizar cuando usted vaya a predicarle a alguien afuera de la iglesia, le va a decir, no, pero si yo no pequé. Sí que pecó, pero nunca se dio cuenta. ¿Por qué? Porque la madre nació en esclavitud. Ese nacido, esa criatura que iban a ser esclavos. Ahora lo entendemos, que es muy claro de entenderlo. No es difícil de comprender esto. Porque la esclavitud, hablando en el área espiritual, está acá. Somos esclavos de nuestra razón. ¿Por qué? Porque las influencias que el enemigo utiliza para apartarnos de Dios, nos bombardean ¿qué? Y nos dicen que tenemos que tener un buen trabajo. Sin conocer a Cristo, ¿le estoy hablando? Tenemos que tener un buen trabajo, tenemos que tener el auto, tenemos que tener la casa, que eso no es malo, hermano. Quiero que entienda esto, que esto no es malo. No. Pero ¿qué pasaba? Esa forma tomaba el control en nuestra vida y nos hacía esclavos. ¿Por qué? Usted ve ahora, por ejemplo, que en el teléfono usted tiene absolutamente todo. Con el teléfono se compra, con el teléfono se paga, con el teléfono hace trámite, con el teléfono averigua lo que sea. Muchas veces la esclavitud está ahí. ¿Por qué? Porque nos aparta de la comunión con Dios. Pero todavía no nos damos cuenta. Pero somos hijos de Dios. Sí, pero tenemos que discernir lo que estamos haciendo, hermano. Necesitamos discernirlo. Ahora, si usted trabaja con el teléfono, como los hermanos, es un trabajo. Estoy hablando en el tiempo. Estoy hablando, porque hay personas que sí trabajan con el teléfono, que venden ropa, que venden muchas cosas, obviamente que tienen que estar trabajando, hermano. Porque es una herramienta de trabajo. Porque si yo trabajo con mi auto y estoy todo el día trabajando con mi auto, no es que quiero estar paseando. Tengo que utilizar esa herramienta que tengo. Entonces, usted tiene un teléfono como herramienta, gloria a Dios. Pero si lo tiene como distracción, hay un problema. ¿Por qué? Porque usted tiene que analizar esto, hermano. ¿Cuántas horas estamos buscando de Dios en el día? ¿Y cuántas no? Entonces, sabiendo que la palabra de Dios alimenta el espíritu, la cuenta no sería muy complicada. Sería, si yo como a la mañana, desayuno a la mañana y a la tarde también, y después como al mediodía, y a la tarde una merienda, y después a la noche vuelvo a comer, significa que tengo más o menos cuánto tiempo de comida, ¿no? Que me alimento, naturalmente. El punto es, ¿cuántos tiempos de comida tengo espiritualmente? Por eso la importancia de la libertad, hermano. Y voy a decir algo por qué. Cuando usted empieza a buscar a Dios, el enemigo sí se va a levantar. Porque él sabe lo que Dios le dio. El enemigo sabe lo que pasa cuando una persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea anciano, sea adulto, pasa cuando empieza a buscar a Dios. Tiene un arma espiritual muy grande y él no quiere eso. Entonces, ¿qué hace? Empieza a poner influencias. Recuerda que siempre hablamos sobre esto, ¿no? Influencia en la mente para que uno se distraiga. Es como, por ejemplo, cuando hay un motín en una cárcel o están tomando las comisarías que a veces vemos por la tele, veo que primero tiran como una bomba de estruendo. Eso hace, ¿sabe para qué? Para que las personas que están ahí no sepan para dónde correr. Entonces no pueden pensar lo que están haciendo y ahí es cuando lo pueden agarrar. El enemigo hace exactamente lo mismo. La bomba de estruendo que tira son las influencias, hermano. Y eso lo que hace es que si no estamos fortalecidos en la palabra de Dios, eso va a explotar y no nos va a dejar reaccionar. Pero nosotros tenemos que sí aprender a reaccionar en esta situación. Por ejemplo, le voy a contar algo que me pasó a mí. Estaba trabajando
y se me rompe una herramienta que es muy cara, pero muy cara. Y dije, no, Señor, lo primero que hice, ¿no? Dije, Señor, la voy a tener que pagar yo. Creo que tendría que trabajar un año entero para poder pagar una herramienta así. Dije, Señor, me puso a orar, hermano. Porque yo le iba a permitir que eso entre en mi mente para que yo no pueda estar en comunión con Dios. Y le digo esto, no es que sea un santurón, hermano. No. Pero yo aprendí algo, hermano. Que cuando una mente no está en comunión con Dios, el enemigo ataca. Y va a entrar. Entonces, intento, hermano. ¿Amén? Como nosotros, intento. Yo intento también, amén. Porque no soy mejor que nadie, nada, no, absolutamente no. Pero intento vivir la santidad que Dios me pide en su palabra, amén. Entonces, mire cómo es, ¿no? Me acordaba. Él es mi guardador. Yo soy tu guardador, dice. Y decía, Señor, yo te creo. Aunque la máquina no funcionaba. Señor, yo te creo, Señor. Yo sé que no se rompió. Entonces viene el dueño de la empresa que me da la máquina para que yo trabaje. Y le digo, mira, no funciona. La quemaste, me dijo. Señor, dije. Era como que hasta en el último momento, hermano. Y yo decía, no está quemada. Probala que no está quemada. No, sí, ve que no funciona. No. Se habrá trabado, le dije. Y evidentemente estaba trabada. Pero en el último momento, yo quiero que entienda, en el último momento Dios nos va a probar. Cuando parezca que estamos cayendo, ¿recuerda? A ver si usted se acuerda de esto. El Señor le pedía una ofrenda de un hijo. ¿A quién era? ¿Recuerdan? Abraham. Gloria a Dios, Abraham. Y recuerda que tú tienes que subir con el hijo. Él pensaba que iban a sacrificar un cordero, pero el sacrificio era él. ¿Por qué? Porque Dios tenía que probarlo a su siervo. Y es lo que hace con nosotros continuamente, hermano. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que no seamos pequeños espirituales. Dios quiere que seamos adultos espirituales. ¿Para qué? Para que salgamos al campo y para ejercer ese poder y esa autoridad que Dios nos da. Entonces, Abraham sube con el hijo y ahora, en vez de poner ese animalito, su hijo está ahí. Ahora, imagínense esta situación. Obviamente que el Señor nos va a pedir un hijo que sacrifiquemos. Pero imagínense esta situación. Él pone a su hijo, lo ata, agarra el cuchillo y levanta la mano. ¿Qué tiempo puede tardar en que la mano baje hasta el cuerpo del pequeño? Nada. Creo que son centésimas de segundo, no sé medir ese tiempo, hermano. Capaz que estoy diciendo alguna barbaridad, pero me imagino que era muy poco. Así es cuando Dios nos prueba. En el último momento, hermano, en el último instante, le dijo, no dañes al muchacho. No dañes al muchacho. Y cuando había pasado esto, obviamente que yo no puedo comparar lo que me pasó a mí con eso, pero yo tengo que vivir, no sé si a usted le pasa, que cuando usted habla con alguien, es como que la palabra viene con el ejemplo, ¿no? Amén. Viene con el ejemplo y usted dice, gloria a Dios porque es cierto. Hay un fichero y está toda la palabra ahí, o si es más moderno, tiene algo como que, ¿no? Viene la información más rápido. Pero hermano, cuando usted tenga que hablarle a alguien, esa palabra va a venir a su mente. Amén. Y a su corazón, para que le dé el consejo. Ahora, entendiendo que Abraham, lo que Dios estaba probando era su obediencia. Y es lo que Dios prueba también en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene que forjar una herramienta. Amén. Y la herramienta se tiene que forjar con fuego. El fuego representa la prueba. Entonces Abraham está en ese momento ahora, está con el niño ahí y dice, y yo no sé lo que habrá pasado por su mente. Porque la verdad que no sé.
Pero él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba. Tenía que probar si él amaba a Dios o quería a Dios. Y está a la vista por el testimonio que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, vuelvo a repetir, está ahí y cuando pone el cuchillo en su mano, le dice, no dañes al muchacho. Ese momento, hermano, ese momento de que podía bajar ahí, el Señor lo paró, porque sabía lo que había en su corazón. Entonces muchas veces va a pasar esto, hermano. La prueba y la dificultad van a ser grandes y va a parecer que todo se está cayendo, porque va a pasar eso. Pero hasta el último momento tenemos que aprender a confiar en Dios. Sé que es difícil esto, hermano, sí que es difícil. Porque hay situaciones límite, hay enfermedades, hay circunstancias. Y uno lo que va a decir primero así, porque vos no estás viviendo lo que me pasa a mí. Pero dice la Biblia que Dios nos pone una cara que uno no lo pueda llevar. Lo que usted vivió, Dios sabe por qué lo hizo. Lo que yo tuve que vivir, Dios sabe por qué lo hizo. Y yo puedo hablar de por qué lo hizo en mí. Porque todas las cosas malas que me pasaron a mí, me hicieron entender que tengo que depender de Dios, que necesito depender de Dios, que no puedo depender ni de mi trabajo ni de mi familia, y eso no quiere decir que yo discrimine a nadie, no, amo a mis hijos, hermano, pero más tengo que aprender a amar a Dios. Eso es lo difícil a veces, hermano. Y vuelvo a repetir, no es que amemos, que no ame a su hijo, no, o que no ame a su familia, no, pero Dios tiene que probar esa fidelidad. Entonces cuando decía la palabra de Dios, entonces Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Acá está la primera condición. Veo que yo siempre le digo, hermano, cuando leen la Biblia, Dios siempre pide una condición. Absolutamente en toda la palabra que usted lea, hay un beneficio, gloria a Dios, pero también hay un requisito que el Señor nos pide. Y dice, si vosotros permaneciereis, significa que le está hablando a la iglesia, si ustedes permaneciereis, quiere decir que están en mi palabra, o sea que tenemos que estar dentro. Lo que yo siempre le digo, ¿no? Estar dentro de Cristo, por intermedio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, primeramente dice, mis discípulos, o sea, mis seguidores serían. Ahora permanecemos en la palabra de Dios y somos seguidores de Cristo, por intermedio de su palabra. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hombre no me hace libre. Lo que me hace libre es la revelación de la palabra. Ahora, ¿por qué la revelación de la palabra? Porque antes no lo vivía, pero ahora sí. Se me reveló. Ese velo que había antes, ahora ya se corrió por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora ese velo se rajó. Ahora ese velo ya no está más. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que somos un real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, quiere decir que somos sacerdotes. Y cuando habla de sacerdote, habla de un linaje. Y cuando habla de un linaje, habla de que no somos cualquier cosa, que somos hijos de Dios. Entonces, esta es la parte que nos gusta a toda la iglesia. Decimos, gloria a Dios, somos sacerdotes. Pero hay que esperar. Stop, ¿no? Paremos un poquito. Ahora viene lo que es ser un sacerdote. Y ahí está el problema. Porque cuando dicen somos real del sacerdocio y nación santa, decimos gloria a Dios porque sí. Pero ahora tenemos eso que el Señor nos da, pero ahora vienen los requisitos. Y esto es lo que por ahí mucho no se dice. Que Dios nos pide unas condiciones para ser sacerdotes. Ya nos dio. Ahora tenemos que cumplir con esa ordenanza. Usted sabe que el sacerdote no era cualquier persona. El sacerdote tiene una vestidura diferente.
Entonces tenemos que entender que esa vestidura viene por intermedio de la palabra de Dios. La palabra nos reviste. Amén. Amén. Con la palabra de Dios, con la forma de Cristo. Eso es lo que tenemos que entender, con la forma de Cristo. ¿Y para qué sirve esto? Hermano, yo no sé si a usted le pasó alguna vez, pero cuando usted se pone a orar y empieza a ver, o no a ver, sino a sentir lo que está alrededor y no lo pueden tocar, eso no se puede a veces ni explicar. Porque cuando usted está comunión con Dios, el enemigo se va a levantar, hermano, y va a impedir que tal vez usted ore. No va a querer que ore. Entonces va a intentar molestarlo. He visto casos que han pasado de que cuando estaba orando, un cachetazo, hermano. Sí, aunque le parezca mentira. Aunque le parezca mentira. Usted dice, pero si Dios es, ¿cómo te va a asustar? No, no me asustó. Quiero decirle que no me asusta. Pero sí va a intentar que no busquemos de Dios. Según el nivel espiritual que usted tenga, el ataque será más fuerte. ¿Es para temer? No. Porque no peleamos nosotros esa batalla. La pelea nuestro Señor Jesús. Pero nosotros tenemos que sentir eso, hermano. El Señor nos hace sentir eso. Y cuando usted siente la guerra espiritual, empieza a entender que todo es espiritual. Que todo tenemos que llevarlo al área espiritual. Porque la palabra dice que la palabra es espíritu y es vida. Es vida en el espíritu. Y si la vida es en el espíritu, yo tengo que enfocarme ahí. Le vuelvo a repetir, no somos santulones. Yo no me considero eso, hermano. Porque me tocó vivir a mí esto. Entonces yo tengo que explicar lo que viví. Yo no puedo hablar algo de lo que no viví, hermano. Porque si hay algo que el Señor me hizo pasar a mí, esto es. Todo lo que predique, te lo voy a hacer vivir. Así me dijo, hermano. Y a veces me da un poco de cosa porque sé que va a pasar esto en mi hermano. El Señor me va a probar en esto. Y me va a hacer vivir lo que yo predico. Y no solamente a mí, quiero decirle, a ustedes también. Porque ustedes son siervos del Señor. Ustedes no son cualquier cosa. Aunque todavía por ahí piense de que no pueden hacer nada. O porque hay limitaciones. Sí, obviamente hay. Pero sabemos que Cristo es el que vence. Porque Él quiere usar nuestras vidas, hermano. Pero tenemos que permanecer en su palabra. Entonces, me van a venir de este lado, y van a venir de este lado, y van a venir acá, y van a venir acá. ¿Tengo que temer? No. Porque cuando usted pase esa prueba, hermano, las cosas que el Señor va a hacer en su vida, las cosas que el Señor va a hacer en su vida, ¿cómo va a usar su vida? Yo siempre le digo, necesitamos experimentar el poder de Dios. Necesitamos. Hoy en la mañana me levanté muy temprano y escuché una mujer, una chica que ella de clase media, estudiaba, era psicóloga, se recibió psicóloga, los padres eran católicos y con esto no tocaba ningún católico, quiero decirle. No es nuestra costumbre atacar a nadie. Pero ella decía de que quería vivir una vida. Estaba cansada de que el padre siempre decía que tenía que ir a misa, ¿no? Todo este tipo de cosas. ¿Y por qué viene esto? Ahora se lo voy a contar. Se lo voy a resumir. Ella crece, estudia, se recibe de psicóloga, trabaja, ejerce de eso y le va muy bien. Entonces ella veía que todo lo que hacía, aspiraba, era bueno. Y daba fruto lo que hacía, lo que estudiaba. Pero ¿qué pasó? Dice que ella era una persona que se enamoraba muy rápido. Entonces tenía varias decepciones amorosas. Entonces ella dijo, no quiero tener más ninguna persona al lado mío, quiero solamente estudiar. Y se dedicó a eso. Hasta que conoció un varón, se casó con él, pero cuando va a tener la criatura, tiene un problema. Cuando nace la criatura, ella le queda una infección, esas hospitalarias, al punto de que era muy grande porque se había tomado todo el cuerpo de la persona y había cuando la infección es muy grande, hay un riesgo de muerte. Entonces, ¿qué pasaba?
Esta chica, bueno, la van a operar, ella está ahí, pensaba que era algo, ¿no?, normal, una infección, pero ve un cura que viene a darle no sé cómo se llama, que viene a hablarle ahí, y dice que se empezó a preocupar. ¿Qué pasó? Dijo. No pasó nada. Cuando menos se dio cuenta, la anestesiaron. Dice que su cuerpo se elevó, sale de su cuerpo y empieza a ver todo, ¿no? Resumido, baja y empieza a ver personas que hacían gimnasia. Empieza a ver perversiones sexuales. Empieza a ver abuso de chicos sexuales. Todo eso feo empieza a ver. Entonces ella empieza a orar, ¿no? Dice, empieza a clamar porque dice, no quiero ver más esto. Entonces ella vuelve y sale de su cuerpo, o sea, empieza a elevarse del fondo donde estaba y empieza a ir para arriba, ¿no? Dice que empieza a ver otra cosa, que empieza a sentir paz y dice que sentía el amor que nunca había sentido. Entonces, en ese momento, antes de que suba, dice que se le presentó una mujer y le dijo, vos tenés que ser lesbiana. Y ella dijo, no. Entonces, dice, bueno, entonces me voy a transformar en un hombre, dijo él. Este demonio que estaba ahí, se transformó en un hombre. Y dijo, no, yo no quiero esto. Y bueno, ahí es donde ella sale, se va para arriba y ve supuestamente el cielo. Entonces ella escucha una voz que le dice, tenés que contar lo que dice. Entonces, resumido otra vez, ella vuelve a bajar y que no quería volver a su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora ella se sana, empieza a ir a las misas y quiere ir, necesita ir. Entonces, el esposo como que no compartía porque era ateo, se separan y esta chica queda sola. Ahora, ella antes no creía. ¿Sabe por qué creyó? Porque vio. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe cuál es la diferencia con esto? Que nosotros no necesitamos que nos pase esto. No necesitamos que esa situación de poder, porque ya sabemos lo que hay abajo y sabemos lo que hay arriba y sabemos lo que hay en el medio, porque la Biblia nos explica. Pero va a haber casos que son casos para desviar de la verdad. Entiendan. Uno dice, pero Dios le dijo. Bíblicamente no es cierto. ¿No? Porque después decía que la abuela le hablaba y la palabra dice que los muertos ya no tienen parte en esta tierra. Entonces, el enemigo va a utilizar todos los medios, hermano. Y a algunas personas le va a hacer creer que eso sí pasó. O tal vez sí se lo va a mostrar, pero de una forma para que ellos prediquen el error. Cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, significa esto. Que cuando venga alguien a decirnos algo que no está en la palabra de Dios, el Señor se lo hará a entender. El Señor se lo hará entender. Para que usted no erre. Para que usted no se corra de la verdad. Le vuelvo a repetir, no somos ningunos santulones, ni yo tampoco, hermano. Pero tenemos que hablar esto, porque esto sí se va a ver, hermano. Esto sí se va a ver. De hecho, ya se ve. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ven y creen. ¿Usted cree que no es una artimaña del enemigo eso? Para que arrastre a otras personas a lo mismo. ¿Usted cree que un curandero no pasa lo mismo? ¿Sí o no? Porque el enemigo quiere agarrar a todos los que pueda. Por eso cuando usted se pone en oración y se pone en comunión con Dios, es una herramienta útil en las manos de Dios. Por eso Él no quiere que usted ore. Por eso Él no quiere que usted busque de Dios. Y va a poner todas las formas tan sutilmente para que usted pierda el tiempo. La Biblia dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Y por qué dice? ¿Por qué pone énfasis que tenemos que aprovechar bien el tiempo? Porque va a pasar esto, que va a haber cosas que nos va a querer apartar de ese tiempo que uno tiene para buscar de Dios y no nos dimos cuenta.
Capaz que estamos con el teléfono 2 horas viendo el perrito que saltó, no sé, ¿no? Y eso es lo que aparta de la comunión. Pero cuando usted experimenta algo espiritual, hermano, se da cuenta qué importante que es la comunión con Dios. Pero para eso uno lo tiene que vivir. Porque si no es como que... ¿Vio cuando Pedro estaba en la barca? ¿Recuerda? Y le dijo el Señor, hombre de poca fe. Tenía poca fe. Y la poca fe hace dudar al Hijo de Dios. La poca fe hace dudar al Hijo de Dios. Por eso es importante que nuestra fe no sea una fe, ¿cómo sería? ¿Una poca fe? Porque así dice Cristo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es lo que hace el enemigo. Obviamente que Pedro estaba creciendo, hermano. ¿Amén? Porque él estaba siendo instruido por Jesucristo. Pero había que probar. Es como cuando vamos a la escuela y nos instruyen en algo para aprender. Bueno, ahora viene la prueba. ¿Y a quién le gusta hacer pruebas? A nadie. Porque cuando se toma la prueba se toman muchos puntos de algo que usted estudió tal vez todo el año, ¿no? Y capaz que, uy, pero justo esa parte no me acuerdo bien, bueno, hay que estudiar ahí. ¿Y sabe lo que lleva eso? Tiempo. Y para hacer una prueba, el tiempo tiene que ser con la palabra de Dios. El tiempo tiene que ser en la comunión con Dios. El tiempo tiene que ser con la consagración a Dios. Entonces cuando usted hace eso, se va a dar cuenta que la carga es más liviana. Que el problema y la circunstancia son complicados, sí. Pero si yo le creo a Cristo, por eso le digo que es difícil. Porque todos vivimos situaciones en nuestras casas, en nuestros hogares, sí. Pero cuando Jesús está en el medio, hermano, Señor, lo dejo en tus manos, Señor. Porque yo hasta acá no puedo, Señor. Tú conoces mis debilidades, mis limitaciones. Ahora lo dejo en tus manos. Dame la fuerza para que yo pueda sobrellevar esto. Entonces ahí es cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros. Empieza a acomodar, ¿no?, lo que está dentro nuestro, lo que nos hace dudar, lo que nos hace claudicar. ¿Sabe que el término claudicar significa que está en dos pensamientos? Eso es claudicar. Está un pensamiento acá y un pensamiento acá. Y está claudicando, ¿no? Está rebotando ahí su mente. Le creo, sí, pero no, pero mirá, el problema es grande, sí, pero yo le tengo que creer a Dios. Y ahí está, eso es claudicar. Ahora, cuando me pase eso, es porque falta fe. Por eso Pedro dijo, si tú eres, porque él dice que él pensó que era un fantasma, hermano. Imagínense. Imagínense cómo Pedro le erró, ¿no? Era el Hijo de Dios, pero él pensaba que era un fantasma. ¿Por qué? Porque Cristo venía por las aguas. Y él pensó que un fantasma podía venir por el agua, ¿no? Entonces lo primero que se le ocurre a Pedro es decir, es un fantasma. Si tú eres, dijo, ¿yo? Si tú eres, otra vez la duda. Vamos a hacer un estudio sobre la duda, hermano. Yo lo estoy preparando para que uno pueda entenderlo a profundidad. ¿Amén? O sea que él dudó, pero después dijo, ¿no? Dice que él se animó, dice que comenzó a caminar sobre las aguas. El agua ahí representa el problema, amén. Veo que el agua es tempestuosa, representa el golpe, ¿no? La situación. Y dice que él caminaba sobre eso. No estaba abajo, estaba por arriba. Cuando él camina por sobre el agua, no está en el problema, está sobre el problema. ¿Por qué? Porque estaba Cristo allá. Pero había poca fe. Entonces la fe que él tenía solamente le alcanzaba para 2 pasos. ¿Entienden? Uy, me olvidé que agarrar nafta. Bueno, hasta acá llegué. ¿No? Él, la fe que tenía le duró hasta ahí. Pero Jesús estaba allá. O sea que la fe que tenía no le alcanzó para alcanzar a Cristo. Pero dice que él asió su mano. No lo dejó caer. Él no nos deja caer, hermano. Porque él sabe cuál es nuestra condición. Porque él sabe que somos claudicando en la mente, en el corazón. Sí, somos así, hermano.
Pero es como que uno tiene que aprender. Y voy a decirle algo. Si siempre claudicamos en nuestra mente, vamos a tener que dar la prueba siempre. Pero cuando llega un punto que usted aprobó y no claudicó, por lo que dice la Biblia, usted sortió ese paso. Ahora va a caminar con poder y autoridad. Pero vendrá otro problema. Pero recuerde que el que está del otro lado es Jesucristo de Nazaret. Entonces eso uno tiene que entender. ¿Amén? Entonces decía, el 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces los judíos le decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seremos libres? ¿Por qué decía que eran libres? Porque la esclavitud estaba en la mente. La esclavitud estaba en su razón. Todas sus emociones estaban esclavizados. Recuerde que en el espíritu del hombre están las emociones. También estoy preparando algo sobre eso, hermano. En el espíritu del hombre están las emociones. Cuando nuestra mente ahora no es esclava, ¿no? Pero hay emociones, hay sentimientos. Ahora eso tiene que morir por la palabra de Dios. Recuerde que dice que la espada es una espada de doble filo. Amén. Y esto solamente puede sortearse con la palabra, no con mi yo, porque veo el yo. No, pero porque la psicología pone el yo como, ahí está el yo y el super yo. En la psicología está así. El yo es el que puede, pero después hay un yo más fuerte, que eso lo llama la psicología el super yo. Como que eso es lo más positivo del ser humano para poder sortear el problema. Pero la Biblia es tan clara que nos dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces quiere decir que cuando a mí me dicen que yo puedo, me están hablando de psicología. Me están hablando de algo que no es bíblico, hermano. Porque nosotros tenemos que depender de Dios. Recuerde que nosotros dependemos de Dios. Pero cuando hablan del yo, están hablando de que dependo de mí. Nosotros como padres, antes de ser padres, éramos hijos. Y nosotros no trabajábamos. Nuestros padres trabajaban. Ellos nos alimentaban. Dependíamos de papá y de mamá para comer y para vestirnos. Nos mandaban a la escuela, nos educaron. Sabemos que es ser dependiente, sí que lo sabemos. Porque antes dependíamos de nuestros padres. Ahora ya somos adultos, mayores y tenemos hijos. Ahora yo tengo que sustentar a mi familia y él va a tener que aprender, mi hijo en este caso, de que tiene que depender de mí hasta que él pueda valerse por sus propios medios. Sabemos que es la dependencia, pero tal vez no la escudriñamos para poder entender en plenitud qué significa. Tenemos experiencia de aprender a depender, pero ¿qué pasa? Las influencias de afuera nos hicieron creer que tenemos que depender de nuestro trabajo, que tenemos que tener un estatus social, que tenemos que ser de una forma, que tenemos que tener ropa igual a esta, que si no, no somos socialmente aceptados. Porque tengo que tener esta ropa, estas zapatillas, este corte de pelo, todo tengo que ser así. Porque si no soy así, ya me miran de otra forma. Y esto con las hermanas. Lo digo por experiencia por mi esposa. Cuando va por la calle, la miran con desprecio. Yo lo puedo ver. Como que miran como diciendo, ¿no? Por la forma de ropa que tiene. Por eso a veces tenemos que ser muy tolerantes con las hermanas, porque ellos sufren más eso. Usted va a ver que el Hijo de Dios pasa como desapercibido en la calle, pero la mujer de Dios no.
Usted va a una mujer con pollera larga y va a decir, no, Dios la bendiga, solo porque ya la reconoce, ¿no? Ya la reconoce, que es una mujer que va a la iglesia. Pero a veces ponen énfasis en la mujer, pero a veces sufre más que el hombre. Porque a veces soporta mucho más que el hombre. Porque a veces, como hay casos, ¿no? Que la hermana va a la iglesia y la familia no, y como que hay una lucha muy grande. Y el desgaste es muy grande. Y hasta a veces el claudicar está, ¿no? Porque uno dice, ¿pero y por qué? Porque a mí me pasaba a mí. Y yo creo que a mi madre le pasó, y al que le predicó también le habrá pasado. Es como que es una consecuencia, pero para aprender. Para que usted aprenda. Porque cuando a usted le hablaron, voy a hablar de mí ahora, cuando a mí me hablaron, yo no quería saber nada de Dios, absolutamente nada. Y rechazaba, insultaba, y le dije a mi hermano un día, si vas a venir a hablarme de Dios, no quiero que venga más a mi casa. Y él me contaba que se iba llorando de mi casa. Y decía, Señor, no quiere recibir. Yo digo, no, dejarlo en mis manos. No te preocupes. Pero nosotros como nos preocupamos, ¿no? Porque nos compunja el corazón y decimos, Señor, pero no recibo. Dios sabe tratar, ¿no? A veces el trato es más difícil o menos, según la condición del corazón del hombre. A veces el corazón es muy duro, pero Dios sabe tratarlo. Y va a tocar las clavijas exactas para que la persona reciba. Y son los más fervientes, ¿no? Eso es lo que más son agradecidos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando recibe la palabra de Dios, ¿sabe lo que hace? Mira para atrás y ve su vieja vida y dice, Señor, tanto me amás, Señor, que me das a conocer tu palabra y me haces ver lo que yo era antes y lo que soy ahora. Y me haces entender que nos pone en un lugar de privilegio que muchos no pueden entender todavía. Que no es solamente ser un hijo de Dios o ir a la iglesia, no, hermano. Nos va a poner por sobre lo más alto. Eso es lo que uno tiene que entender. Que no es solamente venir a la iglesia, hermano, no. No se trata solamente de eso. Se trata del poder de Dios. De ese poder, hermano, que sana, que liberta. De ese poder que puede sacar de la esclavitud a alguien, como pasó con nosotros. De las personas que nos hablaron. Experimentar eso es lo más lindo que hay, hermano. Experimentar que Dios, por intermedio de su boca, le habló a alguien y esa persona quedó libre. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que el Señor nos da para que podamos ejercer eso! ¿eh? Entonces, ellos decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís, tú serás libre? Jesús le respondió y le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Vio? ¿Vio que hay una esclavitud ahí? Pero como no hay discernimiento. ¿Y sabe por qué no hay discernimiento? Porque la luz de Cristo no está en plenitud. Hay algo todavía que la luz no ilumina bien. ¿Pero por qué será? Somos los responsables nosotros. Nosotros somos responsables de esa luz. ¿Por qué? ¿Recuerdan las 10 vírgenes? ¿Qué pedían? Aceite. ¿Para qué? Para iluminar. Recuerda que cuando habla de las 7 de las vírgenes, está hablando de las iglesias. Que las iglesias tienen que tener ese aceite. Y si la iglesia no tiene el aceite, entonces no sirve de nada. Tenemos que tener el aceite del Espíritu de Dios. Amén. Para poder iluminar a las personas que necesitan, a esos ciegos espirituales, a esos cojos espirituales, a esos paralíticos espirituales, a los sordos espirituales, a los mudos espirituales. Necesitamos ese aceite de parte de Cristo. Y la única forma es velando y orando. No se consigue con otra cosa, no. Esa es la condición que Dios estableció en su palabra. Orar en todo tiempo. Amén.
Velad en todo tiempo. Recuerda que velad significa que no tenemos que dormirnos. Y con esto no significa que estés las 24 horas con los ojos abiertos. No. No. Significa que tienes que tener comunión con Cristo. Que tienes que tener comunión con la palabra de Dios para que la palabra fluya. Para que no quede estancado esa agua. Amén. Que eso fluya, hermano. ¿Y sabe cuándo fluye? Cuando fluye. No sé si me entienden. ¿No? Recibimos y damos. Fluye. Pero si yo recibo, no fluye. No fluye, hermano. Por eso tiene que fluir. Lo que usted recibe por gracia, lo tiene que dar por gracia. Ahí es cuando se renueva. Ahí está cuando se renueva el ser interior. Amén. Se fortalece con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente que está recibiendo y está fluyendo lo que Dios le dio, sino que está ejerciendo sabiduría. Está poniendo por obra lo que usted está aprendiendo. Ahora, lo que yo sé, lo hago. Gloria a Dios, porque eso es sabiduría. Ahora empezó a ejercitar el don que Dios le dio. Pero no solamente queda ahí, empezamos a caminar. Ahora ese don comienza a pulirse por la palabra de Dios y por la obra que usted está haciendo y empieza a ser visible. Ahora sé que el Señor me dio para usar en la gente que necesita. Amén. Entonces dice el 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Vamos a hacer una especie de gráfico para que usted entienda. El esclavo y el libre son dos personas totalmente diferentes. Se parecen, pero son diferentes. El esclavo se rige por su razón de esclavo, y el libre se rige conforme a la voluntad de Dios. Esa sería la diferencia, ¿no? Entonces, recuerden, el esclavo es la persona que nació en esclavitud, y si esa madre nació en esclavitud, el hijo también nacerá en esclavitud. Pero él cree que está libre porque anda, porque se mueve, porque estudia, porque trabaja. Pero cuando habla de una esclavitud, está hablando de una esclavitud mundial. No está hablando de una esclavitud de un cerquito que está ahí, no. Él va a pensar que está libre, pero todo su ser está sujeto a algo. Está sujeto a las influencias, está sujeto al pecado, está sujeto a su razón. Pero cuando la palabra viene en nuestra vida, empezamos a entender que no era como nos parecía, que sí había otra vida, y que la verdadera vida comienza cuando uno parte de esta tierra. Dice la Biblia que esto es solamente, ¿no? Nos compara como un caminante, ¿no? Que va caminando como un peregrino. El peregrino es una persona que va caminando, que no tiene lugar físico donde vivir, sino que él tiene un rumbo. Y él llega a la noche acá, duerme y sigue. ¿Sabe cuál es el ejemplo de eso? Que no se aferra a nada. Significa. Por eso da el ejemplo de eso, ¿no? De una persona que va caminando, un peregrino. El peregrino no se sujeta a nadie, solamente él sigue su rumbo y camina. Y cuando se cansó, paró y descansó y siguió. Significa que él no se sujeta a nada. No se sujeta a la casa, a un trabajo. Y con esto no quiero decir que usted deje de trabajar, no. Esto es espiritual. ¿Entienden? Que sí, nosotros tenemos que beber, hacer otra cosa, pero no sujetarnos con toda nuestra razón a eso, para que no sea un tropiezo. ¿Amén? Entonces dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es del pecado. El 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Por qué el esclavo no queda y el hijo sí? Porque el hijo tiene herencia. El hijo de Dios tiene una herencia porque es hijo del Padre, ¿entienden? El esclavo no puede tener una herencia porque no tiene un vínculo sanguíneo con el Padre. Y recuerde que ese vínculo sanguíneo lo hace Cristo en la cruz del Calvario. Amén. En esa cruz del Calvario, Él nos hace hijos. Y cuando nos hace hijos, nos hace que uno pueda tener
Amén. Ese beneficio de decir que somos hijos y que hay algo que nos espera. Que como corresponde como un hijo, esa herencia nos corresponde a nosotros. Amén. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Amén. El esclavo no es comprado a precio de sangre. No, como tal, no tiene, amén, el beneficio de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El 36. Así que si el hijo os librare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué dice verdaderamente libre? ¿Sabe por qué pone énfasis en verdaderamente libre? Porque hay una libertad a medias. Por eso, hermano, cuando dice verdaderamente libre, significa que hay una libertad verdadera y hay una libertad que no es verdadera. Hay una libertad que nos hace creer a nosotros que es libertad, pero no es una libertad. Cristo nos trae la libertad por intermedio de su palabra. En el conocimiento, en el entendimiento y la sabiduría de la palabra de Dios, usted va a entender muchas cosas. Y lo primero que aprendemos a entender es la libertad. Libertad en Cristo Jesús. Amén. Sabiendo esto, hermano, conociendo esto, usted va a entender muchas cosas. ¿Y sabe lo que va a pasar? Se va a aclarar la mente. Cuando dice aclarar la mente, significa que se aclara porque hay una luz. No. Si no, no podría aclararse. Estaría en tiniebla o en la oscuridad. Pero la luz de la palabra aclara. Y dice que es lumbrera a nuestro camino. O sea que va adelante. La luz no tiene que estar atrás, hermano. Tiene que ir adelante para que podamos ver el camino que estamos caminando. Entonces, si usted ve un tropiezo, o lo salta o lo esquiva. Espiritualmente sería discernimiento. Estamos viendo lo que hay y sabemos que si puedo pasar o no. Amén. Amén. Hasta acá la palabra, hermano. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. A cada uno de ustedes. Sabe que no sé si el sábado, pero estoy buscando la palabra de Dios para hacer un estudio sobre la duda, hermano. Sabe que estoy viendo de diferentes formas, hablando con hermanos de la iglesia que están siendo muy atacados en esa área, hermano. En dudar, están siendo atacados de muchas formas y todo lleva a la duda, a dudar. Y no tenemos que dudar, hermano. Sé que a veces la situación nos amerita tal vez a que uno pueda dudar. Pero en el momento que dudó, repréndalo en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Porque Él nos da autoridad y poder para hacer ese tipo de cosas. Amén. Vamos a estar finalizando este culto. Amén. Vamos a estar alabando al Señor. Amén.